Antes de empezar a hablar de lo que es el cambio climático, deberíamos hacer una distinción entre tres términos que se suelen utilizar como sinónimos cuando en realidad no lo son. ¿Cuáles son esos tres términos? Cambio climático es uno, que sería el correcto, ahora les voy a decir con una pequeña acepción. El segundo es calentamiento global y el tercero es efecto invernadero. Esos tres términos, yo sé que en muchos medios y muchos profesionales los utilizan como sinónimos, pero en realidad no lo son. Tienen diferencias significativas entre ellos. Vamos a empezar hablando de lo que es el efecto invernadero, que es el último de los que tienen acá en la diapo. El efecto invernadero en sí mismo no es algo malo. El efecto invernadero es un fenómeno que ocurre de manera natural en el sistema ambiental y que tiene que ocurrir necesariamente para que las condiciones de vida en el planeta se mantengan tal cual las conocemos ahora. Entonces, el efecto invernadero, repito, no es algo negativo, es un fenómeno natural y un fenómeno necesario. Se los voy a explicar, tienen una imagen después en otra diapo, pero se los explico bien tranquilo y después si quieren se los dicto por si no llegan a anotar todo. ¿En qué se basa este efecto invernadero? El Sol, como todas ustedes saben, emite radiación. Emite radiación que es lumínica, radiación que es calórica. Rayos ultravioletas, radiación infrarroja. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con que emite radiación. Parte de esa radiación que emite el Sol se pierde en el espacio y parte llega a la Tierra. Esa radiación, a la Tierra y la baja atmósfera, ¿no? Esa radiación que llega a la Tierra y a la baja atmósfera hace que éstas se calienten. Y para mantener la temperatura a valores regulados, empieza también a emitir radiación. Radiación que en este caso es infrarroja. Esa radiación infrarroja emitida por la Tierra y la baja atmósfera, en parte se pierde en el espacio, se va al espacio, y en parte es absorbida en la misma atmósfera por unos gases que están ahí, que se llaman gases de invernadero, de los cuales el principal es el dióxido de carbono. La función que tienen estos gases de invernadero es esencial. ¿Por qué? Porque si no captaran el calor emitido por la Tierra, la temperatura promedio del planeta sería de menos 18 grados, de menos 15 grados centígrados, perdón. Y actualmente, sería de menos 18 grados centígrados. Pero actualmente sabemos que la temperatura promedio del planeta es de 15 grados. Entonces, fíjense la importancia del accionar de estos gases de invernadero que aumentan la temperatura promedio del planeta 33 grados. Es verdad que esto se produce como manera natural, pero es verdad que la mayor acción humana, con la emisión de gases en el transporte, en la industria y también con la deforestación, lo que está haciendo es aumentar la cantidad de gases de invernadero en la atmósfera. Entonces, estos gases captan cada vez más calor, cada vez más calor, cada vez más calor, y por eso es que a esa situación de recalentamiento y de aumento local, regional o global de las temperaturas es lo que conocemos como calentamiento global. El calentamiento global sería el efecto invernadero potenciado o aumentado por el accionar humano. Pero el calentamiento global nos habla solamente de la temperatura, del aumento de temperatura. No nos habla de otro montón de cuestiones relacionadas con el clima que se ven afectadas una vez que se producen estos desbarajustes en la temperatura. Entonces, si nosotros queremos hablar del verdadero problema ambiental global, tenemos que hablar de cambio climático, porque no solo tenemos aumento en las temperaturas, sino que tenemos efectos en otros parámetros climáticos, como las precipitaciones,
los eventos climáticos extremos, olas de frío, olas de calor, granizadas, etcétera. Ahora vamos a hablar, o ahora o en la clase que viene, no sé si vamos a llegar. Y a su vez, para complicar aún más todo esto, no podemos decir en sí mismo que el cambio climático sea un problema ambiental global o todo el cambio climático. Porque la Tierra a lo largo de su historia tuvo cambios climáticos naturales y va a seguir teniendo cambios climáticos naturales. ¿Y de qué dependen esos cambios climáticos naturales? De la variación de la órbita solar. No sé si saben, pero la Tierra gira alrededor del Sol, eso sí lo saben, pero no siempre gira manteniendo exactamente la misma órbita. E incluso cuando mantiene la misma órbita, ustedes saben que ese desplazamiento, la traslación, es la que va generando las estaciones del año. Ese es el cambio climático natural más conocido. Entonces, las variaciones de la órbita terrestre generan cambios climáticos naturales, que en esos el hombre no tiene nada que ver. Por otra parte, un cambio climático natural puede estar relacionado con la variación, la variedad y la variabilidad en la órbita, en el mismo interior del Sol. El Sol no siempre emite la misma cantidad de radiación. Entonces, si no emite la misma cantidad de radiación, la temperatura y algunos parámetros climáticos en la Tierra se van a ver también afectados. Uno de los ciclos quizás más conocidos dentro de lo que es el Sol son las manchas solares, los procesos de manchas solares que se producen cada 11 años. Las manchas solares son pequeñas explosiones adentro del núcleo del Sol, y cuando se producen esas explosiones, esos periodos de manchas solares, el Sol emite más cantidad de radiación. Entonces, en esos periodos, esos años donde hay manchas solares, se sabe que la temperatura suele aumentar más en la Tierra por una mayor incidencia de la radiación solar. Por otro lado, una causa de cambio climático natural es la actividad volcánica en la Tierra. Cuando hay actividad volcánica en ciertos sectores, se emite lava, pero sobre todo se emite gran cantidad de gases y de partículas, material particulado, que suele quedar en suspensión en esos lugares, sobre todo si las erupciones son frecuentes o son intensas, y esa capa de partículas que quedan en suspensión, ese material particulado que queda en suspensión, suele dificultar el intercambio entre el Sol y la Tierra. Entonces, en esos momentos y en esos periodos, la temperatura suele bajar, local o regionalmente, dependiendo de la incidencia y de la extensión de ese material particulado, ¿no? Y creo que no se los dije, pero dentro también de lo que es la variación de la órbita terrestre, se acordarán de las glaciaciones. Si vieron la era del hielo, seguro se acuerdan de lo que son las glaciaciones. Bueno, las glaciaciones, también están producidas debido a variaciones de la órbita terrestre. Nosotros en este momento estamos pasando por un periodo interglacial. Hace más de 10.000 años se produjo la última glaciación, pero eso está producido también por las variaciones naturales en la órbita terrestre. En ese momento, en el momento de las glaciaciones, el Sol está más lejos de la Tierra. Por eso es que hace más frío. Esto, como les digo, todo esto es natural. El hombre no tiene nada que ver con estos procesos. Entonces estamos hablando de un cambio climático que es natural, que en teoría es un cambio climático bueno, un cambio climático que se va a seguir produciendo por la evolución terrestre. Pero después sí tenemos un cambio climático inducido, que es aquel que está vinculado con la actividad humana o antrópica. Este cambio climático inducido es el que es negativo, es el que se lo asocia también al calentamiento global, sin ser el calentamiento global por lo que les expliqué antes. Porque si hablamos de calentamiento global, solamente estamos hablando de aumento de temperatura, o sea, de una porción limitada de lo que es el cambio climático. En cambio, si hablamos de cambio climático inducido, estamos haciendo referencia no solo al calentamiento global, sino también a otros parámetros climáticos que se ven perjudicados o comprometidos. Repito, sobre todo las precipitaciones, pero también todo lo que tiene que ver con eventos climáticos extremos, granizadas, olas de frío, olas de calor y otros que vamos a ver en breve. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre los tres términos? Nunca más van a decir calentamiento global ni efecto invernadero como problema ambiental global. A ver,
Lo correcto, si nos queremos poner como muy filosóficos y usar bien las palabras, lo correcto sería hablar de cambio climático inducido, cambio climático potenciado por la actividad humana. Pero bueno, yo me siento feliz y saben que lo correcto es decir que se llama cambio climático, pero dentro de eso que no todo el cambio climático es malo, ¿sí? Bien, en la otra diapo van a tener el esquemita que les comentaba recién de lo que es el efecto invernadero, explicadito, explicado paso a paso lo que les estuve contando recién. Y en la otra diapo van a tener una, para que se acuerden bien de lo que sería efecto a la izquierda, efecto invernadero como fenómeno natural y necesario, y calentamiento global como el efecto invernadero cuando está potenciado por la actividad humana. Cuando la actividad humana inyecta cada vez más cantidad de gases, entonces esos gases hacen lo que saben hacer, que es absorber energía, que es absorber calor emitido por la Tierra. Piensen de esta manera, piensen que la capa de gases de invernadero es una capa normal, es una sábana en verano con la que se tapan ustedes. Y piensen en el calentamiento global como una frazada, o sea, como algo engrosado con la que se tapan en invierno. Ahí lo ven fácilmente. En verano, incluso con una sábana les puede parecer mucho, pueden tener calor, pero con una frazada en invierno, cuando hace mucho frío afuera, fíjense cuánto calor se retiene. Entonces, ese engrosamiento de esa capa de gases de invernadero o esa frazada de gases de invernadero es lo que actúa o potencia el calentamiento global, que a su vez potencia el cambio climático inducido. ¿Sí? Bien. Entonces, la siguiente diapo. Bien, yo les hablaba recién de los gases de invernadero y les dije que el principal, el que se suele conocer más, el que se suele mantener o poner como unidad siempre, es el dióxido de carbono. ¿Por qué es el más conocido? Porque es el más abundante. Por eso se lo conoce más, es el más estudiado. Pero no es el único que existe de manera natural en la atmósfera. También existe el vapor de agua, o sea, el agua en estado gaseoso, es también un gas de invernadero. Y también existen el óxido nitroso y el metano. Esos cuatro, dióxido de carbono, vapor de agua, metano y óxido nitroso, se encuentran de manera natural en la atmósfera. Y también el hombre los emite, claramente. Ahora, todos estos que está pasando Dara, que están debajo del óxido nitroso y a la derecha, que no importa que no se sepan los nombres porque son nombres raros, todos esos que están fuera del recuadro rojo, todos esos son gases sintéticos, gases producidos por el hombre, gases que no existían, que no existen de manera natural en la atmósfera, pero que se inyectan en la atmósfera debido al accionar humano. El ozono troposférico es uno, es distinto al ozono que hablábamos la semana pasada de la capa de ozono. El ozono, ¿se acuerdan que ese ozono, el ozono bueno, por llamarlo de alguna manera, está en la estratosfera? Y ese es el que nos protege contra la radiación un tipo de radiación ultravioleta. Ahora, el ozono troposférico, como bien su nombre lo indica, se encuentra en otra capa de la atmósfera, en la capa inferior, que es la troposfera, y ese ozono se genera como consecuencia de reacciones fotoquímicas entre la luz, entre la iluminación, la luz solar y contaminantes que emiten los autos, los caños de escape de los autos. Entonces es un gas que no se encuentra de manera natural, sino que nuevamente lo inyecta la actividad humana. Y después tenemos todos estos que tienen nombres raros, los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los hexafluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los tetrafluorocarbonos y el tetrafluoruro de azufre, que todos estos son gases que se empezaron a generar a partir de la década de 1950. Son gases que tienen fines muy específicos, que fueron creados para fines muy específicos, son gases muy estables y en lo que tiene que ver con calentamiento global, con aumento de la temperatura en concreto y consecuente cambio climático, son extremadamente peligrosos porque tienen un potencial de calentamiento muy alto y una vida media de miles de años.
Entonces, si bien se encuentran en menor concentración en la atmósfera, son mucho peores que el dióxido de carbono. Ahora vamos a ver algunas fuentes para que se den una idea de dónde se utilizan, pero como les dije antes, tienen usos muy, muy específicos. Fueron creados para usos concretos en la industria. Bueno, seguimos batiendo récords como humanidad y no necesariamente récords que son buenos. Algunos sí, otros no. Este que les estoy mostrando ahora es un récord muy malo que se batió el año pasado. Hace muchos años que venimos registrando concentraciones de dióxido de carbono históricas en la atmósfera. Y el año pasado se dio una de las más altas, de hecho, bueno, hasta el año pasado fue la más alta de la que se tuvo registro, que se registró, valga la redundancia, el 8 de abril del año pasado, y nos hablaba de que en ese momento había en la atmósfera 417, casi 418 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso es un montón, sobre todo considerando que una concentración promedio de dióxido de carbono nos debería estar hablando aproximadamente de 200 partes por millón. O sea, estamos hablando de que había más del doble de lo que sería considerado normal en la atmósfera. ¿Cómo se mide el dióxido de carbono? Bueno, desde que existe la meteorología de manera formal como ciencia y desde que existe instrumental para realizarlo, se mide de manera directa en diferentes estaciones. Casi siempre cuando se habla de este tema, el cambio climático, van a ver que una de las estaciones que se toma como, o de los observatorios, mejor dicho, que se toman como referencia es el de Mauna Loa en Hawái, que es justamente este de donde obtenemos esta medición. Pero cuando no existían registros, o sea, antes de 1880, ¿cómo se hacía para saber cuánta era la concentración de dióxido de carbono y de otros gases de invernadero? Recuerden que siempre decimos dióxido de carbono, pero no es que solamente medimos dióxido de carbono, sino que todos los gases los asociamos al dióxido de carbono, los convertimos al dióxido de carbono. ¿Cómo hacemos entonces para medirlos antes de 1880? Bueno, hay dos maneras, y en eso trabaja la paleoclimatología. Una manera es ver los anillos de los árboles. Vieron que cuando ustedes cortan un árbol transversalmente, pueden ver los anillos, y conociendo los anillos de los árboles, que son como una especie de esferas concéntricas, pueden saber cuál es la edad de esos árboles. Bueno, además de saber cuál es la edad, datándolos con carbono 14, también conociendo la edad, se puede conocer con diferentes métodos científicos cómo era la temperatura en cada época relacionada con cada anillo de edad del árbol. Esa es una manera para conocer la concentración de dióxido de carbono otrora. Y otra manera es en el hielo antártico. Se hacen perforaciones muy profundas de testigos de hielo, o sea, de palos de hielo muy, muy profundos, muy largos, y ahí también, conociendo el grosor del hielo, se puede conocer la edad de ese hielo, de esa acumulación de nieve. Y conociendo además el grosor del hielo, la extensión del hielo y las burbujas de dióxido de carbono que tiene contenido ese hielo, se puede sacar cuánto era la concentración de dióxido de carbono en ese periodo, en ese momento histórico. Entonces, de esas dos maneras, la paleoclimatología realiza la reconstrucción de las concentraciones de gases de invernadero, entiéndase dióxido de carbono, en periodos anteriores a los registros meteorológicos, o sea, antes de 1880. Que ahí creo que en la próxima diapo van a ver que están medidos diferentes concentraciones. Fíjense, no sé si ven acá a la derecha de la pantalla, justo al final, donde hay liñitas continuas, eso significa las mediciones por registros meteorológicos. Todos los otros puntitos que están dispersos son todas mediciones utilizando estos métodos indirectos de la paleoclimatología. En este caso está discriminado en el gráfico superior en dióxido de carbono, en el gráfico del medio en metano y en el gráfico de abajo, en el inferior, por óxido de azufre, que son los principales gases de invernadero natural. Fíjense que en todos los casos se ve un aumento exponencial, o sea, un aumento en forma de J
de las concentraciones de gases de efecto invernadero, sobre todo después de la segunda revolución industrial, sobre todo después de mediados del siglo XIX, después de 1850. Entonces, es evidente que el accionar humano está influyendo, está potenciando el cambio climático que, como dijimos, es natural. Por eso es que estamos viendo modificaciones tan aceleradas en el sistema climático. Estamos viendo lluvias en lugares donde antes no llovía o con la frecuencia e intensidad que antes llovía. Estamos viendo temporadas de huracanes más extensas y huracanes con efectos más devastadores. Estamos viendo, bueno, ahora justamente Europa está pasando por una ola de calor que se viene repitiendo a lo largo de los últimos 10 años, cada vez más intensos. Estamos viendo temperaturas, por ejemplo, de 40 y pico de grados en Alemania, cuando son totalmente infrecuentes. Entonces, todas esas cosas, todas esas consecuencias están vinculadas directamente con el cambio climático inducido. Bien, la siguiente diapo, vamos a ver un poquitito más de lo que les estaba diciendo ahora. Fíjense cómo pre-revolución industrial, incluso pre-primera revolución industrial, y hacia fines del siglo XX, las concentraciones de estos gases. En todos los casos aumentaron. Y fíjense, los dos que están últimos, un tipo específico de clorofluorocarbono y un tipo específico de hidrofluorocarbono, que evidentemente en 1750 no existían, porque yo les dije que se habían creado a partir de 1950, o sea, 200 años más tarde, y fíjense cómo a fines del siglo XX sí tenemos concentraciones, sí, no tanto como el dióxido de carbono, pero sí significativas en la atmósfera. El clorofluorocarbono quizás les suena porque son los gases que dañaban la capa de ozono y que dejaron de producirse, afortunadamente. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con protección de la capa de ozono es considerado el único tratado internacional ambiental exitoso porque se están viendo resultados positivos y porque, como creo que les comenté en la clase pasada, la capa de ozono está mostrando una recuperación. El hidrofluorocarbono, por su parte, fue uno de los sustitutos que se pensó para justamente reemplazar al clorofluorocarbono. O sea, es mejor para la capa de ozono, daña menos a la capa de ozono, pero es peor para el cambio climático. O sea, tiene mucho potencial de calentamiento global. Entonces, mejoramos una cosa, pero empeoramos la otra. Bien, en la próxima diapo. Lo que vemos acá es algo de lo que les comentaba recién. Lo que está en la columna del medio es el potencial de calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Es un parámetro que mide cuán dañino, cuán malo es un gas de invernadero para contribuir al aumento de temperatura. Por eso hablamos de calentamiento global. Y el otro parámetro que vamos a medir, que lo tenemos a la derecha, es la vida media de cada uno de estos gases, de cada una de estas moléculas de cada gas, o la residencia atmosférica en años. Yo les dije que el dióxido de carbono se tomaba como referencia, entonces por eso es que tiene un valor, un potencial de calentamiento global de 1. Todos los vamos a medir en torno al dióxido de carbono. Y vive, cada molécula de dióxido de carbono tarda en destruirse, en desaparecer entre 50 y 200 años. El metano es 21 veces peor que el dióxido de carbono, pero vive mucho menos, 12 años. El óxido nitroso es 310 veces peor que el dióxido de carbono y vive 114 años. Dentro de los gases naturales, el óxido nitroso es el peor, pero no es tan abundante como el dióxido de carbono. Y de estos, el tetrafluoruro de carbono, fíjense, 6.500 de potencial de calentamiento global. Es muy poco en volumen, pero es realmente muy malo. O sea, contribuye muchísimo al aumento de temperatura. Y vive una cosa, una edad que nosotros en términos humanos no nos podemos imaginar qué es. O sea, vive más de 50.000 años. Es una locura. Sí, Java. Sí, una pregunta. Sí, Estamos hablando de estos que fueron creados, ¿no? sí, de los creados son estos dos. Y mi pregunta es, o sea, supuestamente todo lo que hay en la Tierra es, ¿cómo lo digo? Es como que no necesitaríamos nada más. O sea, se supone que todo lo que se puede mantener solo. Sí, Entonces sí. Entonces, ¿por qué crea? O sea, igual si lo crearon entiendo que era una necesidad, pero si es sí. algo tan dañino.
¿Te acuerdas lo que hablábamos la clase pasada? Sí, buenísima pregunta. ¿Te acuerdas lo que hablábamos la clase pasada de beneficios a corto plazo o lograr quizás soluciones a problemas ahora, pero no teniendo en cuenta los efectos que a futuro podemos llegar a ver? Básicamente está relacionado con eso, porque si yo te cuento, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, que dañaron por un montón de años a la capa de ozono, los clorofluorocarbonos se crearon con fines específicos y porque eran elementos muy estables y resistían mucho las altas temperaturas. Entonces eran elementos que se necesitaban para, para refrigeración, en las heladeras, en los aire acondicionados. Después con el tiempo se los usó como propelentes en aerosoles. Cuando los aerosoles empezaron a surgir, vieron que este gas también nos puede servir para hacer que el líquido de adentro de los aerosoles salga, se expulse, eso es un propelente. Y también se vio después que los clorofluorocarbonos podían servir para, como agentes expansores, ¿viste las bandejitas que nosotros utilizamos para, no sé, para fiambre, por ejemplo, que son de poliestireno expandido, se llama, que es como un material que es reutilizable, que es un plástico? Como agente expansor de ese poliestireno se usaba clorofluorocarbono. O sea, imagínense un compuesto tan contaminante en contacto con comida. Ahora es una locura pensar en eso, pero mucho tiempo se utilizó. Entonces, respondiendo a tu pregunta, está relacionado con eso. Porque sí, necesitamos solucionar esto, necesitamos hacer una heladera, pero que la heladera no se prenda fuego porque va a ser utilizada todo el día. No tenemos nada ahora de lo que conocemos. Bueno, produzcamos algo. Lo produjimos, funcionó, pero con el tiempo no nos dimos cuenta de los byproducts, de los subproductos o de las consecuencias negativas que eso generaba. Esa sería un poco la respuesta a tu pregunta. No digo que el avance científico es malo, porque no lo es, pero a veces no hay que ver solamente la solución al corto plazo, sino lo que hay que ver es cómo haces para evitar estos efectos. Claro, no, y seguramente en ese momento era, miren lo que descubrimos, o sea, era el Exactamente. descubrimiento del, sí. Exactamente. Fue toda una revolución. Claro. Lo mismo que fue cuando se descubrió, cuando se empezaron a sintetizar los plásticos. Plásticos derivados del petróleo. Todos los plásticos son derivados del petróleo, pero imaginen lo que fue la revolución que fue, y lo vemos hasta hoy en día, el plástico en la vida. Ustedes no pueden imaginarse la vida sin plástico, pero antes de 1950 casi no existía el plástico. Imagínense volver a un mundo que no tenga plástico otra vez. Hay un montón de cosas que tendríamos que ver cómo las haríamos. Pero nadie se imaginó en ese momento los efectos negativos que iban a tener los productos descartables. Nadie se imaginó que 70 años después íbamos a estar hablando de microplásticos adentro del cuerpo de las ballenas, de los peces, entre otras cosas. Entonces, bueno, es eso, para responder un poco a tu pregunta. Y ya para terminar, fíjense el último, el hidrofluorocarbono 23, con también, o sea, no podemos imaginarnos lo que son estas cantidades. 23.900 de potencial de calentamiento global, vive más o menos lo mismo que el dióxido de carbono. O sea, son valores que nos escapan a nosotros como humanos, como les decía recién. Y aunque, repito, los volúmenes no son tan grandes de estos gases, sobre todo estos sintéticos, sí su potencial de calentamiento y sí su vida media los hacen muy temibles, más que temibles, ¿no? En lo que tiene que ver con calentamiento global y la incidencia en el cambio climático inducido. Bien, si quieren, cortemos un poquitito acá para no cansarlas tanto con estos valores. Después seguimos con esta presentación más teórica, pero sí quizás, Dara, estaría bueno ahora que muestres tu presentación como para cortar un poco y hacerlo más dinámico, de un caso concreto que está relacionado con cómo podemos hacer para bajar la huella de carbono de una actividad humana. De una actividad humana que incluso está relacionada con el turismo. Porque como ustedes saben, los trenes estos donde trabaja Dara son trenes turísticos. Así que te dejo a vos, yo me callo. Decime cuando estés lista para hacer la presentación. Sí, ahí estoy. Dale. A ver. No sé si se ve. No, ahí bien, ahí está. A ver, ahí. Ahí está. Bueno. Fíjate si la podés pasar, porque a veces viste que queda trabada. A ver. Ok, sí, la puedo pasar. Ahí. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, estos trenes, yo trabajo en esta empresa, bueno, para parte de una empresa tercerizada que trabaja con Eurostar. Esta empresa tiene aproximadamente 26 años. Sí, fue creada en 1994. Lo que hacen ellos es un recorrido
La principal base está en Londres y hacen viajes a lo que es París, Bruselas, a veces, bueno, tienen trenes de invierno que van hasta Bruxelles y después también a Marsella. Y ahora, en los últimos 4 años, extendieron su ruta hasta Ámsterdam. Así que, bueno, ahora los trenes que pasan por Bruselas también van a Ámsterdam. Em, bueno, y acá lo que tenemos es un gráfico en el que representa la cantidad de dióxido de carbono que consume un pasajero eh, haciendo el mismo trayecto. Entonces, lo que se hizo fue comparar el trayecto Londres-París, Londres-Bruselas y Londres-Ámsterdam, eh, lo que sería el consumo en el tren y el consumo en el avión. Hay que tener en cuenta que los trenes están, esto es neto, o sea, es desde que sale el tren, pero por ahí la gente y bueno, todos los pasajeros que se van a tomar el avión, si están en Londres, tienen que viajar casi, lo mínimo es media hora hasta los aeropuertos y de ahí tomarse el tren, por ejemplo, hasta París y el aeropuerto de París no está en el centro de la ciudad, está a las afueras, por ende también tiene media hora o 40 minutos hasta el centro de la ciudad. La ventaja que tiene viajar con los trenes es que está en el centro de la ciudad, entonces uno puede hacer el viaje con mayor facilidad y por ende el dióxido de carbono que se genera en ese trayecto es menor. Bueno, entonces acá el azul es el dióxido de carbono por pasajero viajando en avión y el naranja es viajando en tren. Por ende pueden ver la gran diferencia que hay entre los dos medios de transporte. Bueno, yo lo que hice fue, Eurostar aplicó diferentes medidas para reducir lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es una unidad de medida que utilizan las empresas para, bueno, medir los componentes que anteriormente mencionó Jime, que son todos el metano, el dióxido de carbono, los CFCs. Entonces ellos lo que utilizan es, bueno, la huella de carbono, que la unidad de medida es el dióxido de carbono, el coeficiente, y bueno, ellos para los 25 años de la empresa quisieron hacer como la ruta, sí, una ruta verde, por así decirlo. Entonces trataron de implementar medidas tanto a bordo del tren como en las oficinas, en las diferentes oficinas que, bueno, están en Londres, Ámsterdam, París y Bruselas. Entonces, lo que se hizo fue, se diferenció entre medidas de eficiencia energética y las medidas de residuos urbanos, sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las empresas, pueden ser papel, las comidas, todo lo que, em, sí, los cartones, todo lo que, por ejemplo, los medicamentos y eso no, es todo lo que uno puede generar en los domicilios o en las empresas. Son los residuos habituales que uno puede ver. No son los residuos peligrosos, no entran dentro de residuos sólidos urbanos. Entonces, en el primer grupo tenemos lo que es eficiencia energética. En el año 2010 aproximadamente, lo que hicieron fue cambiaron la flota de trenes. Em, Claramente, imagínense que la empresa fue fundada en 1994, a 2010 eran casi un poco más de 15 años con los mismos trenes y la tecnología de estos trenes no era tan buena. Entonces lo que hicieron fue cambiaron los trenes, implementaron trenes con mayor capacidad de pasajeros, lo cual pueden viajar ahora casi entre un 20 y un 25% más de pasajeros, que son en total unos 900, sí, 920 personas a bordo. Los trenes tienen 16 vagones y miden
550 metros aproximadamente. Em, Después, bueno, estos nuevos trenes también tienen nueva tecnología para lo que es los freezers. Tienen termómetros integrados, por lo cual es más fácil saber si la comida está en buen estado, si se puede utilizar. Eso se los explico más adelante. Lo que también hicieron fue cambiaron los servidores. Antes teníamos servidores físicos. Los servidores físicos lo que necesitan es estar en una habitación con aire acondicionado constantemente. Aproximadamente tiene que estar, no sé si entre 18 y 15 grados. Entonces eso es un gasto que se puede reducir y que no es necesario. Por ende, movieron los servidores en vez de ser locales, son cloud-based, lo que significa que usamos lo que sería como Dropbox o Box y tenemos todo online actualmente. Algunas cosas quedaron en algunos servidores porque hay documentación legal y financiera que tiene que estar local, porque claro, necesitamos los datos históricos, pero la mayoría de las cosas actualmente está todo digitalizado. Lo que también se implementó fue, bueno, Eurostar tiene varios contratistas. Uno de esos son las personas encargadas de cargar los trenes. Em, entonces, sí, la carga de los trenes se realiza. Carga de los trenes sería todo lo que es el catering y todos los trolleys y eso son lo mismo que se utiliza en los aviones, pero bueno, se utilizan los trenes y todos esos tractores lo que hicieron fue cambiarlo, en vez de ser a gasoil, ahora son todos eléctricos. Entonces, eso también fue una reducción. Y bueno, acá también está lo de la medición de temperaturas. Lo que se hace es, hay una aplicación que por ahí ustedes la conocen, se llama Verigo, que uno la puede tener en el celular. Esta aplicación tiene diferentes, em, tiene como, se puede instalar en diferentes lugares. Uno en la casa por ahí no es tan útil, pero en restaurantes y eso. Entonces, eso tiene como son como unos pods así, son chiquitos. Se conecta eso con el Wi-Fi y por Bluetooth al dispositivo que uno tenga y pueden ser diferentes dispositivos. Entonces, lo que hace es el gráfico de cómo estuvo esa heladera en los últimos, si uno quiere, en el último mes, en la última semana, pero lo que actualmente se usa eso para saber si, porque ahora con la reducción del COVID lo que se hizo fue, se envía la comida de Londres a París y de París a Londres se envía toda la comida para esos dos trayectos. Antes del COVID lo que se hacía era, Londres cargaba solo el trayecto Londres-París y después la gente de París cargaba París-Londres. Pero ahora como cerraron varias bases y varias oficinas y ahí redujeron eh, los empleados, lo que hicieron fue, bueno, se hace todo desde Londres, entonces se envía tanto la comida a Ámsterdam, ida y vuelta, a Bruselas, ida y vuelta, a París, ida y vuelta, entonces, y a veces lo enviamos hoy para el tren que parte mañana de esa ciudad. Entonces uno tiene que saber si la comida que está a bordo del tren mañana está disponible si se puede comer. Entonces lo que hace la tripulación es, cuando llega el tren, toda la tripulación tiene un iPad, entonces abren la aplicación, chequean eh, las últimas 24 horas cómo estuvieron las heladeras y si tuvieron si estuvieron tienen procedimientos dependiendo si fue hasta 6 grados, entre 6 y 8 y más de 8. Si estuvieron por más de 4 horas a más de 8 grados, ya no se puede servir, por ende tenemos que tener otro plan para la comida. Si estuvieron por 2 horas entre 6 y 8 grados, se puede servir, pero lo ideal es que estén todas las heladeras menos de 6 grados.
Entonces, bueno, con eso uno se puede, es el backup que uno tiene. Más que nada por si hay una intoxicación o algo, uno puede probar con datos certeros de que la comida estuvo en buen estado y que no hubo problema con eso. O sea que es más que nada por eso. Entonces, bueno, acá están los planos de los dos trenes. Este es el plano, este es el E300, que es el que tenía aproximadamente 700 y pico de pasajeros, 750. Y este es el E320, que es el nuevo tren, que tiene mayor capacidad. Como pueden ver, los dos trenes son exactamente la misma, tienen el mismo largo, la misma cantidad de vagones, pero ganaron espacio en el primer vagón y en el vagón buffet. Porque claro, el primer vagón era todo energía y todo era como la locomotora. Y ahora la locomotora es casi un tercio de lo que es el vagón. Y después en el bar, lo que pasó fue también, el bar antes ocupaba todo un vagón y ahora ocupa, sí, la mitad casi. Entonces ganaron ahí un poco de espacio. Bueno, ahora voy a hablar de las medidas que se implementaron en la gestión de los residuos sólidos dentro de las oficinas. Esto es dentro de las oficinas, en todas las oficinas, ya sea en Londres, Ámsterdam, París y Bruselas. Em, lo que se hizo fue, bueno, se empezó a utilizar lo que es Box y también Smartsheet. Smartsheet es una aplicación que es como Excel, pero que se puede trabajar todos, sí, pueden trabajar muchos departamentos juntos, se pueden hacer proyectos. Es una aplicación que es más para lo que es proyectos y para la gestión de la documentación. Es más fácil, sí, es todo online y es más fácil porque tenés diferentes, ¿cómo decirlo?, workflows. Que por ejemplo, si alguien hace alguna modificación, a mí me llega un mensaje y es más dinámico y todos estamos por ahí más alerta que en un Excel que si alguien modifica algo o tengo que hacer un seguimiento es un poco más complicado por ahí. Después Box está linkeado con la nueva implementación de los servidores. Box se empezó a utilizar en el 2019. Después lo que también hicieron fue em, todos los uniformes que la gente ya no, ya está en desuso, lo que hacen son, lo donan a entidades, a entidades que necesitan poner la ropa, o también lo que hacen es, lo donan a empresas para crear otro tipo de cosas, como por ejemplo, yo creo que tengo una mochila. Sí, la tengo que buscarte, después la busco y después del recreo la busco y se las muestro. Tengo una mochila que fue creada con retazos de uniforme de los empleados y bueno, como que también es una forma de darle una segunda vida, segunda o tercera vida a lo que es el uniforme, ¿no? Em, También lo que implementaron fue las cápsulas de café reutilizables en las oficinas o también comprar a granel lo que es el café y eso. Lo de las cápsulas de café lo hicieron antes del COVID. Después del COVID, cuando tuvieron que reducir más costos, lo que hicieron fue cambiaron las máquinas y compraron café a granel. Entonces ahora tenemos la cafetera que por ahí uno si se pone a pensar es, bueno, si es reducción de costo, pero a su vez es reducción si uno habla solo de las cápsulas de café, es un montón de plásticos y cosas, y por ahí de tiempo que uno tiene que estar haciendo eso, ¿no? Em,
Después, en cuanto a los elementos electrónicos, nosotros, bueno, tenemos computadoras, iPads, todo lo que son los postnet, que em, sí, se tuvo que empezar a ver. De iPad teníamos una flota de unos 1.150 iPads. Se donaron en el último año. Lo que se hizo fue, se pensó en diferentes formas porque la gente, los empleados querían tener esos iPads para uso personal. Entonces lo que se hizo fue, bueno, le damos la posibilidad de que tomen prestado uno de esos iPads, lo tengan ustedes lo- las aplicaciones que quieran, porque claro, los iPads cuando están bajo nuestro dominio, nosotros decimos qué aplicaciones y el resto las podemos bloquear. Por ejemplo, Netflix, YouTube, todas otras aplicaciones están bloqueadas, solo tienen aplicaciones que, que son relevantes para la empresa. Pero bueno, cuando abrimos el esquema para que lo puedan recibir, para que lo puedan tomar prestado y después con posibilidad de compra, muchos estuvieron, sí, estaban contentos de poder hacer eso y que fue una posibilidad de que la empresa también fue en el medio también del COVID, entonces muchos necesitaban los dispositivos para los chicos y para los hijos para que hagan home, claro, para que estudien en sus casas, entonces muchas familias tuvieron la posibilidad de alquilar, por así decir, porque era gratis, esos iPads para los hijos o para uso personal. Entonces ese fue uno de los medios. Después cuando, uy, perdón, eso fue la calle, no sé qué estará pasando. Después cuando no tuvimos más empleados que quieran iPads, lo que se hizo fue se habló con varias escuelas de chicos especiales o con diferente tipo de discapacidad y se hicieron donaciones de iPads. Aproximadamente donamos unos 150 200 iPads a estas escuelas. Y después de eso, ese fue el segundo. El tercero fue cuando ya no teníamos a dónde más buscar. Lo que tiene es Apple tiene, buscamos otras opciones como para, queríamos desecharlo de una forma sostenible. Em, entonces buscamos empresas que puedan desechar estos productos y que puedan borrar toda la información y utilizarlos, em, ya sea utilizarlos como para revenderlos o como ¿cómo puede ser? Para vender el equipo que tienen o como chatarra. Pero bueno, uno tiene que, estas empresas son especializadas que borran toda la información y bueno, y te hacen una certificación de que ellos se van a ocupar sí, sosteniblemente de todo eso que no va a ser tirado al mar o que no, o sea, que va a ir un tratamiento en todo lo que es el cobre y todos los metales que hay con esos electrónicos. Entonces, hay varias empresas, lo que recibimos varias cotizaciones y elegimos una que tomaba no solo iPads, sino también tomaba computadoras, tablets, bueno, tablets, lo mismo que iPad, todo lo que es cables, monitores. Entonces lo que hicimos fue toda una limpieza así y esta empresa em, se ocupó de eso y después nos envió el certificado. Nos envió todo el inventario de lo que ellos recibieron y nos dijeron cómo iban a ser desechados. Así que bueno, eso también fue otra cosa que se hizo en el medio del COVID. En el medio de COVID y saliendo, porque esto último fue hace unos 3 meses. Y otra de las cosas que también se hizo fue, nos mudamos de oficina, por ahí uno puede decir, sí, bueno, o sea, se redujo un montón de cosas, entre ellas em, la oficina, la que teníamos casi un edificio, toda la gente yendo ahí a trabajar y eso, aproximadamente, no sé, por ahí 500 personas yendo a trabajar, em, y con un montón de cocinas, baños, etcétera, todo lo que las empresas ponen a disposición de los empleados para que estén
cómodos en el ambiente laboral. Y ahora nos mudamos a un espacio que es compartido con otras empresas. Acá está el mapa. Este mapa tiene aproximadamente 190 espacios para trabajar, así que es un poco menos de la mitad de lo que teníamos antes. Son todos hot desk, por ende uno tiene que reservar si quiere ir a trabajar ahí. Y lo que implementaron fue, como hay mucha gente que está cómodo trabajando desde casa, legalizaron eso y nos enviaron un nuevo contrato diciendo, ustedes pueden trabajar, tienen que trabajar aunque sea 3 días en la oficina, pero sí pueden hablar con su jefe para trabajar todo desde su casa, lo pueden hacer. Así que mucha gente está trabajando full time desde la casa. Nosotros, bueno, todo esto es Eurostar, pero la empresa tercerizada en la que yo trabajo tiene solo una parte que sería, que es como, son solo 12 lugares. Teníamos aproximadamente 50 plazas en el anterior y ahora solo tenemos 12 lugares. Y como seguimos con lo que es las medidas del COVID, solo se pueden utilizar la mitad, por ende solo 6 asientos. Pero bueno, es también una reducción. Esto fue reducción de costos. Y si lo pensamos en reducción de la huella de carbono o del dióxido de carbono que utilizan los empleados para ir al trabajo, todo esto que es home office, la reducción es abismal, la verdad. Porque si de 500 personas que solo vayan 190 a trabajar y que ni siquiera esas 190 vayan todos los días, ok, es un montón. Porque aparte, claro, estas oficinas son de Londres. La mayoría de la gente no vive en Londres, vive a 1 hora en tren o en otro transporte. Entonces, la reducción en eso fue un montón. Ya sea de la empresa, que fue reducción de costo, y, pero también sí, de las personas también. En sí, de la empresa por ahí no fue tanto, fue más los costos fijos que redujeron porque los costos variables, todas las personas que estamos trabajando desde casa nos tuvieron que dar todo el equipamiento que teníamos en la oficina. Por ende, todos los empleados tenemos una computadora y, y lo que ustedes ven acá en las oficinas son escritorios vacíos, no tienen computadoras. Nosotros tenemos que ir con nuestras computadoras y conectamos el monitor y eso para trabajar, así que no es que ahí no tuvieron que duplicar, pero, pero sí tuvieron que deshacerse de un montón de computadoras que serían como los desktop que tenían, de eso sí, porque ya no se están utilizando más. Y después la última cosa en lo que es gestión de residuos sólidos urbanos es bueno, la implementación de iPads. Esto fue hace aproximadamente 5 o 6 años. em, para, para poder estar en contacto con los empleados em, que no trabajan en las oficinas. O sea, todos los empleados que son como tripulación, em, que son aproximadamente 750.000. Em, y bueno, lo que uno hace ahí es, tienen los mails, tienen las aplicaciones que es para hacer el check-in, para que la gente haga el check-in antes del tren y poder registrarlo en el sistema. Tienen también la aplicación del bar, que ahora cambió, que después se los voy a mostrar. Y también lo que tienen es lo que llamamos una librería, en donde nosotros podemos ir subiendo documentos para decirles, bueno, esta es el nuevo menú que van a tener los próximos 6 meses, las diferentes rotaciones de menú. Y bueno, tienen un montón de información ahí que pueden ir leyendo. Y porque por ahí hay muchos pasajeros que quieren saber, son viajeros frecuentes y quieren saber, ok, qué tiene en específico esto, o si tienen por ahí lo que llamamos las comidas especiales que son para, no sé, kosher, la comida que llamamos también para lo que es diabético free, sin sal y todo eso tiene toda una guía específica
que si la persona pregunta, uno tiene que saber también por las alergias y eso. Así que bueno, si quieren, podemos ir al recreo, volvemos en 20 minutos y cuando hablemos termina la presentación y después hablamos del foro. ¿Les parece? Dara, espera, ¿te falta mucho para terminar la presentación? A ver, espérame. Porque si no, para no cortarla, la Me seguimos faltan ahora. me faltan 4 diapos. Pueden ser 10 minutos más. No, bueno, si no, les veo las caritas a las que tienen con las... Si no, hagamos el corte ahora y después seguimos. Sí, sí, sí. Vale. Ay, no se puede tener la cámara apagada. Perdón. Ahí, no sé por qué tenía la cámara apagada. Dale, dale, entonces hagamos un break hasta -10 Menos 10. y después seguimos con esto. Perfecto. Listo. Bueno, si querés dejar de grabar ahí. Sí. Bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá. Esta es la gestión de residuos sólidos urbanos que se realizó en las oficinas. Y después acá tenemos más ejemplos de lo que es la estructura que se utilizó para lo que es para la migración de los servidores y cómo compartir todos los documentos. Entonces tenemos que el manager o cada head manager de los departamentos tiene acceso a todos los documentos y que a su vez puede dar acceso a diferentes personas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en finanzas y solo me especializo en pagarle a los proveedores, tengo solo acceso a eso y no tengo acceso a otras cosas confidenciales que es de finanzas. Después lo que también tenemos es documentos compartidos entre otros departamentos, que puede ser, claro, algo con, por ejemplo, la gestión del stock que se realiza entre lo que es catering, lo que es el purchasing, sí, el departamento de compras y lo que es finanzas. Entonces se hace una reconciliación entre los tres departamentos para ver si lo que se dice que hay que pagar es lo que realmente hay que pagar. Y después bueno, hay documentos privados, pero bueno, dentro de la empresa, bueno, nada es privado porque está todo bajo el dominio de la empresa. Así que lo que uno recomienda es, bueno, no tener guardado claves de bancos y eso, aunque, bueno, yo estuve dentro de la migración de lo que es Box y todo eso y la gente guardaba fotos de vacaciones y demás, que en realidad está utilizando espacio de la empresa que no debería. Y que aparte otra gente tiene acceso, como la gente de digital y eso. No podemos tener acceso a eso. Después, esta pantalla es la aplicación que utilizan la tripulación a bordo para realizar el check-in de los pasajeros de business. Eso me olvidé de mencionarlo. Entonces, los trenes tienen 3 categorías. Tienen Standard Class, que son unos 10, sí, unos 10 vagones, son Standard Class. Sí, son aproximadamente 700 personas. 700 y pico de personas estándar. Tiene 2 bares los trenes en los vagones 8 y 9 y después tienen primera clase que puede ser Business Premier o Standard Premier, que son en las cabeceras cerca al lado de lo que es la locomotora, que son los vagones 1, 2, 3, 14, 15 y 16. Entonces, este check-in se realiza en los vagones que acá tienen 1, 2, 3. Este es la visual es del vagón 1. Este tren es, bueno, era el 9074, que es el tren que va hasta Disney, de Londres a Disney. Y bueno, y después estos también son. Y entonces los pasajeros que esto fue antes del COVID, por eso hay tantos pasajeros en amarillo, son los pasajeros que están reservados y los verdes son los pasajeros libres. Los púrpura o violeta son los pasajeros que no van a destinación final, que se bajan antes y que otro pasajero puede que tome o no el asiento. En este caso no lo toman
porque así que cuando ellos desembarquen o lleguen a su destino, este asiento quedará libre. Después también pueden marcar lo que es no-show y otro tipo de cosas. Y acá hay diferentes anuncios, pueden pedir taxi si es necesario, o enviarse mensajes de un lado al otro, o enviarnos a la oficina algún mensaje urgente. Lo que también pueden hacer es reportar algún incidente que suceda a bordo, o si algún freezer no funciona y esa comida tiene que ser descartada, también lo pueden comunicar por ahí. Bueno, después las medidas que se implementaron a bordo de los trenes se cambió en diciembre del año pasado, se cambió la aplicación que se utilizaba para la venta de productos en los bares. Actualmente se utiliza que es como un celular un poco más grande, que tenés, ahí está la foto que tenés, para tocar con la tarjeta. Después tenés, bueno, para insertar con el chip si es más de 45 pounds, o también para deslizar con la tarjeta. Entonces acá lo que tienen son los diferentes combos o los diferentes productos que ofrecemos en los bares. Esto después está linkeado en lo que sería el back office de la aplicación. Está linkeada a lo que es nuestras órdenes de comida, a lo que la gente que carga y descarga los trenes declara. La tripulación tiene que hacer el stock de esto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es un control de stock y cerrar el círculo entre lo que es la orden de comida, lo que se carga en los trenes, lo que declara la tripulación a bordo de los trenes, lo que se vende, bueno, el closing stock, el stock cuando se descarga, y de ahí ver lo que se recicla, lo que llamamos nosotros reciclar, o lo que se desperdicia. Reciclar no es que en sí se recicla la comida, sino que lo que no se vende ese día, los sándwiches tienen de vida 3 días, las ensaladas tienen 5, entonces y se puede consumir hasta ese mismo día. Y por ejemplo, si el tren viene de París a Londres y quedaron sándwiches que vencen ese mismo día, lo que se aplica es un descuento del 50% para que esos sándwiches puedan ser vendidos. Y si una vez, aparte con ese descuento, no son vendidos a bordo del tren, lo que se hace es se le pone un sticker. Entonces la tripulación, perdón, la gente que descarga los trenes sabe que que los sándwiches o los alimentos frescos con sticker tienen que ser derivados a una empresa que los pasa a retirar a la noche, que se llama uy, se me fue el nombre de la empresa, que lo que hacen es le dan como una segunda vida a esos alimentos, y por ahí a la gente que vive en la calle y eso le dan los alimentos que ya no son vendidos. Eso es lo que se aplica, que acá lo puse como donación de alimentos frescos no vendidos. Lo que también se hizo fue en el 2019-2020 se cambió el estatus. Antes teníamos 2 estrellas, ahora tenemos 3 en la Asociación de Restaurantes Sostenibles. Esta asociación lo que hace es, hay un formulario en el que uno tiene que decir de dónde vienen los productos y todas las... claro, uno tiene que declarar de dónde vienen los productos, cómo se obtienen y eso, y de acuerdo a lo que ellos estipulan, dan las estrellas. No, o sea, cuando lo analicé no me pareció algo muy claro, pero bueno, lo que quiere hacer esta organización es que el transporte y, por ejemplo, nosotros estamos en el centro de Londres, entonces lo que quieren es que los productos y la materia prima sea de Londres o de las cercanías. Por eso lo que se empezó a utilizar fue
proveedores que son de las cercanías, para poder tener menos costo de transporte y poder consumir menos, que haya menos consumo de dióxido de carbono en el transporte de las materias primas. Lo que también se hizo fue el consumo local, porque claro, nosotros podemos consumir miel tanto que se genere acá como que se genere en otra parte de Europa. Pero bueno, si uno compra una miel de otra parte de Europa, el gasto de, claro, el gasto primero de transporte y el consumo de dióxido de carbono que se genera es un montón. Entonces, por eso lo que hicieron fue, se asociaron con una granja, en este caso que estoy hablando de la miel, se asociaron con una granja que queda en Kent, que está a unos 40, 50 kilómetros del centro de Londres. Entonces, toda la miel que utilizamos a bordo y en los lounge que tenemos es de ahí. Lo que también hicieron fue los menúes de temporada. Entonces, nosotros tenemos 4 menúes y cada temporada. Por ejemplo, ahora estamos en el menú verano. Tenemos 4 rotaciones que cambian cada 2 semanas y que la materia prima es acorde a lo que se produce en verano. Después tenemos de otoño, en realidad claro, tenemos 4 rotaciones dentro de verano y después invierno. Después no, sí, tenemos en total 8 rotaciones y después tenemos algunas ocasiones especiales como Navidad y eso que es otra materia prima, pero igual se sigue teniendo en cuenta que los proveedores sean locales, ya sea locales de Londres, y la comida que se carga en Bruselas, en París y en Ámsterdam son proveedores locales de esas ciudades. Por ende, la gente es un poco complicado porque el servicio tiene que ser el mismo, tiene que ser más o menos los mismos productos, pero a su vez, como los proveedores por ahí no son los mismos, el packaging es un poco diferente a veces, pero bueno, la gente está acostumbrada a eso y nosotros tenemos todo un etiquetado específico para que la gente por ahí no se dé tanta cuenta de eso. Después, bueno, también tenemos las órdenes de las comidas que las modificamos, es algo que modificamos diariamente. Vemos ahora con la crisis del COVID, no pedimos más comida. Por ejemplo, si viajan 50 personas en business en un tren, pedimos 50 y a lo sumo pedimos uno o dos platos extra por las dudas, pero generalmente no estamos pidiendo extra porque la gente cambia o cancela a último momento y esa comida se va a desperdiciar. También la comida en primera clase se puede reutilizar 2 días o 3 si es que o sea, manteniendo la cadena de frío, ¿no? Claramente. Y después el procedimiento de las heladeras es el que comenté anteriormente, que es con la aplicación Verigo, que bueno, la tripulación tiene ese procedimiento a seguir dependiendo de cómo sea la temperatura y qué hacer. Hay veces que en primera clase tienen 4 heladeras. Esas 4 heladeras hay una que no funciona y es un tren que tiene que hacer el viaje de vuelta al día siguiente. Entonces el procedimiento es, ok, si es solo una heladera que no funciona, lo que puedes hacer es mover la comida a otra heladera que funcione y en esa que no funciona poner la bebida, que la bebida puede estar puede estar a temperatura ambiente porque total hay hielo, así que no pasa nada. Bueno, acá está la granja, una de las fotos de la granja con la que se asociaron. Este es un gin que utilizaron, que sacó Eurostar, que lo venden, bueno, lo sirven en los lounge, en los VIP lounge que tienen en las estaciones, y también está hecho con materia prima local, y también utiliza la miel de este lugar que se asociaron.
Y bueno, claro, para celebrar los 25 años, lo que hizo Eurostar hace 2 años atrás fue lanzar un tren plastic free, lo que llevó, claro, lo que tuvimos que hacer fue cambiar todos los proveedores. En realidad fue un test, se lanzó y después se volvió, se volvió a la normalidad, porque claro, vino el COVID y no pudimos mantener eso. Pero lo que quieren hacer ahora es, con la unión de Eurostar Thalys. Thalys es también una empresa de trenes que trabaja principalmente en Alemania. Quieren hacer, bueno, en enero del año que viene van a hacer la unión de estas dos empresas y, y quieren hacer como Green Speed y quieren hacer la ruta verde. Por ende vamos a volver a todos los proveedores que utilizamos anteriormente para hacer el tren plastic free. Y bueno, para poder mantener eso. Con los trenes plastic free lo que se hizo fue, se cambió desde la bolsa de basura hasta cada detalle que hay en el tiesu, en la bandejita que recibe cada pasajero. Se cambió eso, se tuvieron que hacer un montón de control a ver si lo que se utilizaba era, por ejemplo, se cambió, me acuerdo, uno de los cambios que pasó fue los vasos que se utilizaban para servir la bebida, antes eran de plástico, ahora los cambiaron a vidrio, pero había un tipo de vidrio, primero había un tipo de vaso que no entraba o que la capacidad no era, no se aprovechaba bien la capacidad de lo que es el lavavajilla. Entonces se tuvo que cambiar eso. Y después otra cosa que se tuvo que implementar fue el detergente que se usaba, porque el detergente, por la forma que tenían los vasos, como que se quedaba dentro el detergente. Entonces tuvieron que cambiar eso, lo que llevó también a cambiar por el detergente que se usaba para limpiar los vasos específicamente. Así que como que fue todo es un proceso, no es tan fácil cambiar todos los proveedores y todos los procesos que llevan. Em, pero bueno, para que se den una idea, lleva más o menos unos 9 meses y los trenes que funcionaron fueron 2 o 3. Funcionaron creo que 1 o 2 semanas y después ya está. Y después COVID. Así que bueno, nos quedó todo ese stock. eh, sí, tenemos todo ese stock, pero bueno. Y después lo último es, detrás de todo lo sustentable que les mostré, hay un montón de cosas que por ahí la gente no tiene en cuenta, pero que la empresa igual hace. Por ejemplo, este es el tren uno de los trenes que fueron descartados cuando cambiaron la flota. Este es un E300 que está abandonado en Francia y bueno, está así, como lo pueden ver en las imágenes. Yo estuve preguntando, es una cosa que no se habla mucho en la empresa, claramente. Los trapos sucios no los, o sea, no los van a sacar, pero bueno, es algo que está. Y este tren hay un montón de cosas de químicos, de metales y un montón de cosas que se pueden utilizar. Con los otros trenes, porque cuando cambiaron la flota, cambiaron alrededor de 25 o 30 trenes, muchos de ellos los donaron a otras empresas para que los puedan usar en otros países, pero o también los donaron a 2 museos que hay acá en Londres, que son de tranvías y ferrocarriles, pero después los otros no los donaron y no hicieron, hay varios que están así abandonados, y en este caso, por ejemplo, lo que podrían haber hecho era, si no querían donar el tren, los podrían haber desmontado y reciclado las partes o todo lo que es los asientos y eso, pero bueno, es así. Y acá termina mi presentación. No sé si tienen alguna duda o si quieren saber algo más en detalle.
Si querés, Dara, volvé a la que pusiste al principio, donde estaban las dos líneas en las cuales vos te basaste para plantear el trabajo. Bueno, a ver, mientras les voy contando que en realidad el trabajo que planteó Dara, como les contaba, está relacionado con esto, ¿no? Por eso le dije que volviera a poner, como ella bien mencionó, ella quería estudiar cómo había sido la minimización de la huella de carbono en Eurostar. Bueno, vamos a decir Eurostar, aunque es la empresa para que se entienda mejor, a partir de dos aspectos significativos, que no quiere decir que sean los únicos en los cuales se producen gases de invernadero, ¿no? De la actividad, pero los más importantes o los más significativos son esos dos. Por eso es que estudió y les estuvo expresando cuáles eran o cuáles fueron las medidas aplicadas en estos dos campos, en todo lo que tiene que ver con uso de la energía y cómo hicieron para ese uso, hacerlo lo más eficiente posible, y en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos sólidos. En eficiencia energética, y linkeándolo con un poco de lo que vimos y vamos a seguir viendo de más teórico, está bien relacionado con lo que es la emisión de dióxido de carbono en sí, y en residuos en realidad está más relacionado con la emisión de metano, también un poco de dióxido de carbono, pero sobre todo otros gases de combustión más incompleta. Entonces, a todo lo que fue su trabajo final de carrera, que lo presentaste en julio, ¿no? Si me acuerdo bien, hace un año. Julio. Hace un año ya, ¿cómo pasa el tiempo? A todo lo que fue su trabajo final de carrera, le sumó toda la parte de post-COVID, ¿no? De nueva normalidad, sí, como para darle un plus, ¿no? Y para que puedan entender un caso real, un caso concreto de aplicación. Sí. Quizás por eso hay cosas en las que está relacionada más con la huella de carbono y otras que no está tan directamente vinculado, pero en el fondo sí, también se relaciona. Claro. Así que bueno, si alguna tiene alguna duda o alguna consulta, las escuchamos como para seguir ampliando el tema. Obviamente esta presentación también les va a quedar, ¿no? A ustedes. Sí, están en el campo. Sí. No sé si tienen alguna consulta. No, por mi parte. Bien. Fue bastante completo, sí. Bien, sí. Muy bien. Bueno, ¿seguimos con la clase? Sí. Sigamos con la otra parte. Bueno, nos habíamos quedado en los gases. Y ahora la idea es mostrarles, pero muy, muy sintéticamente, porque sí es bastante pesado el tema y no quiero que sean expertas en estas cosas, pero sí mostrarles esto que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Que hay fuentes naturales de gases de invernadero y hay fuentes humanas, antropógenas o sintéticas. Cuando hablamos de fuentes naturales del dióxido de carbono, hay dos principales. Estas que les puse acá no son las únicas, son las más importantes. La principal fuente de dióxido de carbono es la respiración, porque todos saben, ¿no?, que emitimos dióxido de carbono. Los seres aeróbicos emitimos dióxido de carbono cuando respiramos, tomamos oxígeno y emitimos dióxido de carbono. Entonces la principal fuente de producción de ese gas es la respiración. Y otra es la descomposición de la materia orgánica en condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno. Eso es la forma en que naturalmente encontramos dióxido de carbono cíclico en el sistema ambiental. Ahora, ¿de qué manera se aumentan esas cantidades por la acción humana? Primero y principal, volvemos a lo que hablábamos al principio de la clase, a la deforestación. ¿Por qué decimos que la deforestación es una causa de aumento de dióxido de carbono? No es que la deforestación aumenta, me retracto, no aumenta el dióxido de carbono, sino lo que hacemos cuando eliminamos masa forestal es evitar que esos árboles tomen el dióxido de carbono que deberían tomar. Entonces el dióxido de carbono queda libre en la atmósfera, porque recuerden que ellos hacen al contrario, ¿no? Toman dióxido, para hacer la fotosíntesis, toman dióxido de carbono y las plantas, son las que lo transforman en oxígeno.
Entonces, si nosotros deforestamos, nadie puede tomar el dióxido de carbono, o menos, mejor dicho, menos plantas, menos árboles van a tomar el dióxido de carbono para transformarlo en oxígeno. Por eso decimos que la deforestación es fuente de producción, aunque no sea de producción de dióxido de carbono. Todas las actividades industriales, por otro lado, también generan, evidentemente, dióxido de carbono, algunas en mayor o menor medida. Una de las que más genera, por eso se los puse ahí, es la industria de producción de cemento. No es la única, repito, es una de las más importantes. Y todo lo que tiene que ver con la quema de material orgánico, biomasa, y con la quema de combustibles fósiles, recuerden, petróleo, gas, carbón, petróleo y derivados, generan también como subproducto dióxido de carbono. En cuanto al metano, pasamos al otro gas de invernadero. De forma natural, en este caso lo encontramos también en dos grandes procesos. En la descomposición anaeróbica de materia orgánica, o sea, cuando se descompone material, pero en ausencia de oxígeno. Ahí no obtenemos dióxido de carbono, sino que obtenemos metano. Esto es como muy particular, el sistema digestivo de dos tipos grandes de animales, de los rumiantes y de las termitas, genera como producto de descomposición metano. ¿Quiénes son rumiantes? ¿Quién les suena cuando decimos rumiantes? ¿No saben de algún animal grande? Sí, los que, por ejemplo, el camello, es rumiante. Sí, bien. No es el más común, pero bien, sí. No, lo que pasa es que yo como kosher. Y no sé si sabían, pero, o sea, los animales que podemos comer son los que son rumiantes y tienen pezuña partida. Sin esas condiciones no podemos comer, entonces lo tengo Bien, bastante claro. muy bien. Muy bien. Sí, camellos, dromedarios. ¿Y cuál es la particularidad que tienen esos? Si no te la complico, ¿no, Java? ¿Cuál es la particularidad que tienen esos animales? Rumiante es la que traga, o sea, mastica, traga, mastica, eso. Pero, o sea, ¿te referís a eso? Sí, exacto, tienen varios estómagos. Entonces la digestión va a pasar, cada estómago hace una parte del proceso digestivo. Entonces por eso vuelve, se va al otro. Por eso son rumiantes. ¿Y qué otro animal que quizás es más conocido es rumiante también? Y que pobrecito las ponen siempre como tienen la culpa del cambio climático. La vaca. Exactamente, Juli, las vacas. Las vacas son los rumiantes por antonomasia, son los que más se conocen, ¿no? Pobrecitas, no es que las vacas tienen la culpa. Bueno, ahora lo voy a decir cuando vea desde el punto antropógeno, ¿no? Pero uno de los, por su tipo de digestión, generan metano. La materia fecal emite grandes cantidades de metano, pero es por su sistema digestivo. Bien, ahora, cuando hablamos de fuentes antropógenas o humanas de generación de metano, tenemos a la ganadería. Por eso es que las pobres vaquitas son puestas así como en el centro de la cuestión. Repito, no tienen la culpa ellas. Lo que está pasando es que se está generando tanta cría de ganado que eso es lo que perjudica o hace mayor la emisión de metano. Y sobre todo se genera, se crían en extensiones ínfimas, o sea, se hace ganadería intensiva, se crían en poco espacio mucha cantidad de ejemplares. No solamente las vacas generan metano por su tipo de digestión, también hay otros animales que sin tener este tipo de digestión también generan metano con sus productos de descomposición. Los pollos generan en menor cantidad, los cerdos generan, las cabras, todo lo que es el ganado cabrino también genera. Y también se genera metano y dióxido de carbono debido al tipo de alimentación o sea, los piensos o el forraje, al cultivo de ese material y al uso de fertilizantes. Los fertilizantes en realidad contribuyen más con óxido nitroso, que es otro gas, pero todo ese proceso, por eso se habla o se apunta, ¿no?, al consumo de carne como uno de los grandes generadores del cambio climático también. Entonces esa es una de los discursos, digamos, de los veganos para hablar de que hay que eliminar el consumo de carne del planeta, ¿no? Más allá de que es verdad que generan, pero no el ganado en sí, repito, sino el tipo de producción es lo que genera estos gases.
Por otro lado, cuando hablamos de vertederos, hablamos de los rellenos sanitarios. ¿Saben lo que son rellenos sanitarios? ¿Escucharon hablar? ¿No? Los rellenos sanitarios son esos grandes huecos en la tierra donde se entierra basura, que por ejemplo acá en Buenos Aires tenemos uno grande, camino, si vamos desde capital hasta provincia, más o menos a la altura de José León Suárez, cerca del Shopping Soleil, donde está cerca del río Reconquista, que cuando uno pasa hay un olor horrible. Bueno, ahí hay uno de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, de la Coordinación Ecológica, que es una empresa privada pública que está dedicada a todo el tratamiento de los residuos en toda esta zona del área metropolitana de la ciudad, y a ese relleno sanitario van los residuos de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad no tiene terreno para generar su propio relleno, y también de toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Los rellenos sanitarios, como son cerrados, una vez que se terminan de colmatar, estamos hablando de que ese material que está en los rellenos se descompone de forma anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, porque cuando está enterrado no tenemos oxígeno. Por eso decimos que es una fuente de metano. Otra fuente de metano es el cultivo de arroz. ¿Saben cómo y por qué sería descomposición anaeróbica en este caso, el cultivo de arroz? ¿Saben cómo se cultiva? ¿Vieron alguna vez cómo se produce ese tipo de cultivo? No. El cultivo de arroz se genera en zonas inundadas. Los terrenos donde se cultiva el arroz son inundados. Por eso es que no hablamos de descomposición aeróbica, sino anaeróbica, porque el agua impide el intercambio gaseoso normal entre el aire y las espiguitas del arroz. Entonces hablamos de que es anaeróbica la descomposición y genera metano. Y por último también, además de dióxido de carbono, la quema de biomasa, de petróleo, derivados y de gas y de carbón genera metano. Repito, todas estas que están acá son fuentes significativas o principales, no quiere decir que sean las únicas. Y creo que en la otra diapo tenemos algunas otras, pero para que vean nada más, de las que eran gases sintéticos. Como son sintéticos, no tenemos fuentes naturales de esos gases, no existen en la Tierra en condiciones normales fuentes que produzcan esos gases, pero todas son de tipo humano o antropógeno. Los clorofluorocarbonos, que yo les había dicho que eran estos materiales que se utilizaban y que eran tan perjudiciales para la capa de ozono, se emplearon en su momento para 3 fines principales. Primero y principal como refrigerantes. Para bajar las temperaturas y estabilizar las temperaturas y evitar que se prendieran fuego las heladeras, los freezers, los equipos de aire acondicionado. Para eso se utilizaban en un primer momento. Después se los empezó a usar como propelentes en los aerosoles, como les decía recién, hace un rato, para hacer que el líquido de dentro de los aerosoles saliera en estado de bruma, saliera en estado entre líquido y gaseoso. También se los utilizó como disolventes en muchas industrias, pues tienen alto poder de disolución. Y también, como les comentaba, en la fabricación de espumas, como agente expansor en la fabricación de espumas. Por ejemplo, en el típico caso de las bandejitas de poliestireno expandido. Y los otros dos, el tetrafluoruro de carbono, solamente se utilizaba como aislante en solo se utilizaba en lo que es la producción de aluminio. En la industria de producción de aluminio. Es muy, muy concreto y específico su uso. Y ahora sí, el hexafluoruro de azufre se usa como aislante solamente en lo que es la industria eléctrica, en los equipos únicamente de distribución eléctrica. Fíjense entonces qué acotado es el nicho de mercado que tienen estos productos, ¿no? Estos productos, estos dos, sí se siguen utilizando. No se encontraron sustitutos, los sustitutos más eco-friendly, si quieren ustedes. Se sabe que son muy contaminantes, como vimos, con gran potencial de calentamiento global, con gran vida media, pero no se encontró un sustituto, ni mejor ni peor, para poder eliminarlos del mercado. Por lo tanto, siguen vigentes en cuanto a su empleo, en cuanto a su utilización. Bien. Ahora sí, vimos cuáles son las fuentes de esto, cuáles son los gases, cuáles son las fuentes, y ahora tenemos que ver cómo se emiten
estos gases de efecto invernadero en el mundo. Ahora vamos a hablar bien de lo que es toda la parte antropógena, toda la parte humana. Entonces, esta es una infografía que salió hace unos cuantos años en el periódico The Guardian, que nos muestra de forma circular cómo es la contribución de cada continente y de cada país en la emisión de dióxido de carbono. Entonces, fíjense, viendo la pantalla, nos podemos dar cuenta de cuáles son los principales emisores, ¿no? ¿Cuáles me dirían ustedes? Quizás no importa que no vean los nombres, ¿no? Pero si ustedes más o menos se ubican en el planiferio, ¿cuáles dirían que son esos círculos que se ven en los en los tamaños más grandes, más significativos? De esta manera vamos a sacar cuáles son esos países grandes emisores de gases de invernadero. ¿Cuáles son? Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, China. en rojito, China, celeste. ¿Qué más? Rusia. India, muy bien, muy bien. Esos 4 son los 4 emisores, 4 principales países emisores de dióxido de gases de invernadero en general. Los voy a poner en orden. China, Estados Unidos, India y Rusia. O sea, si vamos a esa distinción entre, bueno, que ya hablamos la clase pasada, ¿no? Que queda medio obsoleta para algunas cuestiones, pero si volvemos a esa distinción entre países desarrollados y subdesarrollados, deberíamos hablar de que, sí, eminentemente Estados Unidos, el segundo país de esta infografía, es un país desarrollado. China e India, en muchas cuestiones, todavía siguen siendo vistos como países subdesarrollados, sobre todo por la gran concentración de población. O sea, estamos hablando de los 2 países más poblados del mundo, de 2 de los grandes países, pero también estamos hablando de 2 grandes países con economías emergentes, dentro de lo que se conoce como el bloque de los BRICS, ¿no? De las economías emergentes. Y Rusia, que está ahí en el medio, para algunos es una potencia, para algunos es subdesarrollado, para algunos, y está vinculado con ¿qué? Con el hecho de que era un país bueno, de la ex Unión Soviética, un país socialista, comunista, un país que por muchos años fue considerado país en vías de desarrollo o en transición, sobre todo en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? En concreto, si queremos hablar, son países que económicamente hablando están más o menos en la misma línea. Sí hablamos de que hay mucha más pobreza en China y en India que en Estados Unidos y en Rusia, pero económicamente hablando están todos bajo los mismos parámetros, les diría, o parámetros muy parecidos. Bien, ¿esto por qué se los digo? Porque seguramente en la clase que viene, no vamos a tener tiempo, vamos a ver una dicotomía que hubo y porque nunca se pudo terminar de cumplir el protocolo de Kioto, que seguramente lo habrán escuchado hablar del protocolo de Kioto y ahora el Acuerdo de París, que era para frenar todas las emisiones de gases de invernadero. Si pasamos a la otra diapo, vamos a ver qué pasa en Argentina. Nosotros no somos unos grandes generadores de gases de invernadero, es verdad, no lo somos, pero dentro de lo que son nuestras emisiones, todos los países, la mayoría de los países, realizan inventarios de gases de invernadero. Nosotros tenemos, creo que hecho ya 3 o 4, no me acuerdo si ya tenemos el 4, el último es del año 2017. De esos son los datos donde saqué este gráfico. Si nosotros queremos ver en Argentina cómo se distribuye la emisión de gases de efecto invernadero, la principal fuente en nuestro caso va a ser la producción de energía. La producción de energía que se lleva casi más de la mitad, el 53% de la emisión de gases de efecto invernadero, incluyendo el transporte. O sea, no es solamente la producción de energía en sí, sino que también todo lo vinculado con el transporte cae dentro de este sector. Que en este caso lo que más se genera es dióxido de carbono. La segunda gran fuente de gases de invernadero en Argentina es todo lo que tiene que ver con las actividades primarias. Agricultura, ganadería y silvicultura, que es la cría o el cultivo de bosques maderables. Eso sería silvicultura, o el cambio en el uso de la tierra, con un 39%. En este caso, si bien se genera dióxido de carbono, lo que más se produce es sobre todo metano y óxido nitroso.
metano debido a la ganadería, como hablábamos recién, y óxido nitroso debido a la descomposición de los productos que se utilizan como fertilizante para hacer crecer más rápido a las plantas en agricultura. Y por último, como tercero y cuarto respectivamente, con el mismo porcentaje, con un 4%, está la actividad industrial. Netamente Argentina no es un país industrial, por eso ese sector ocupa tan poco dentro de lo que es la matriz de emisión de gases de invernadero. Y con el mismo porcentaje, les decía, la inadecuada gestión de residuos. Como veíamos recién, rellenos sanitarios. Seguramente esto lo veamos en más profundidad cuando hablemos de las buenas prácticas ambientales, pero incluso en Argentina, hace varios años que se están utilizando los rellenos sanitarios ya cerrados, que ya terminaron su vida útil, para recuperar el metano de esos rellenos, se canaliza y en vez de ventearlo, o sea, eliminarlo a la atmósfera, se canaliza para generación de electricidad. Entonces, la generación de metano es potencialmente, los rellenos sanitarios, es potencialmente una fuente de energía renovable, porque estamos utilizando algo que sería producto de la basura para generar energía eléctrica. En Argentina, les repito, se está realizando, así como en muchos otros países, ¿no? Alemania, España quizás son pioneros en este tipo de recuperación. La siguiente diapo. Bien, entonces con esta ya cerramos, así nos queda un ratito para poder hacer el debate. Entonces, y les dejo con esto también para que puedan ver, ya tienen la consigna para el próximo foro, que está vinculado con este tema. Les puse un documental y Vivir bajo el agua, que está relacionado con cómo están haciendo. Ustedes saben que una de las principales consecuencias, quiero hablar mucho a la vez y no se puede, una de las principales consecuencias del cambio climático es el aumento del nivel medio del mar. Ustedes todas lo saben, es una de las más conocidas. Y hay muchos estados insulares pequeños que están muy comprometidos porque son estados no solamente pequeñitos, sino que están muchos a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Entonces, que aumente aunque sea unos pocos centímetros, implica que van a estar en gran riesgo de no tomar medidas de mitigación y sobre todo de adaptación, de ver qué hacemos para vivir con esas consecuencias que ya sabemos que son inevitables. Hay muchas islas que están mudando a toda su población definitivamente, porque no es tanta, también no es tanta población. Otras que están buscando medidas de adaptación un poco más estructurales, por ejemplo, Kiribati, en el Océano Índico, es una de las más conocidas, que está tratando de aumentar artificialmente el nivel del suelo para hacerlo más alto y evitar las consecuencias del aumento del nivel del mar. Para eso contrató a los planificadores, arquitectos, ingenieros que trabajaron en el proyecto de Dubái de la isla en forma de palmera, que es súper conocida. Bueno, están trabajando con ese grupo para hacer ese mega proyecto. Bueno, y hay que ver otras que en ese video, en ese documental, les cuenta qué es lo que se está haciendo. Y después les puse un tráiler, si alguien encuentra gratis el video, creo que en Netflix está, de hecho, creo que está. Es el de An Inconvenient Sequel. Está An Inconvenient Truth, una verdad incómoda, que ese es más viejito, y después está la segunda parte, la secuela, que es An Inconvenient Sequel, una verdad muy incómoda es la traducción. Uno es una verdad incómoda y el otro es una verdad muy incómoda, que son dos documentales producidos y relatados y estructurados por Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton. Y él fue a nivel político, una de las primeras, político en general, de todo el mundo, una de las primeras personas que empezó a hablar sobre este tema. Y es un gran activista por este tema en los últimos 20 años, les diría. Siempre que hay conferencias de las partes sobre cambio climático, él está ahí, como Leonardo DiCaprio también, que tiene también dos documentales hechos. Uno se llama The 11th Hour, por si lo quieren buscar, que también está a disposición. Entonces, bajo esos dos videos que les puse, versaría la discusión de la semana de esta semana, hasta el jueves que viene. Acuérdense, hasta el jueves que viene al mediodía está disponible. Y obviamente, si encuentran otra información o otros artículos que quieran compartir, son más que bienvenidos para hacerlo. Bien, entonces, con esto terminamos, repito. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
La semana que viene vamos a ver más las causas y las consecuencias, ¿no? Pero ¿cuál es la situación actual? Según el IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Es un organismo internacional que está vinculado con Naciones Unidas, del que participan científicos de todo el mundo, y que también hace más de 20 años está dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con cambio climático, a analizar modelos, a analizar patrones, tendencias y proponer cursos o medidas de acción al respecto. ¿Qué es lo que planteó en un informe del 2015 el IPCC, que es el que se tomó después para redactar el Acuerdo de París también en ese año? Tomó datos fácticos. Se expresó en este informe del año 2015 que había aumentado más de un 31% la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera entre la era preindustrial y el año 2000. 1750 es lo que tomamos como era preindustrial. Además, estableció que había aumentado 84 centésimas de grado la temperatura también entre la era preindustrial y el año 2010. O sea, recuerdan que yo les dije que la temperatura promedio global del planeta son 15 grados. Bueno, en realidad ya deberíamos hablar que el promedio son 16 grados, viendo estos datos y estas tendencias. Ustedes me pueden decir, bueno, pero 1 grado de diferencia no es nada. Recuerden que esto es un promedio. Que haya un promedio global de 1 grado más es un montón, porque significa que en algunas zonas estamos hablando de 2, 3 grados más. Y para que haya una adaptación de la vida a ese 1, 2, medio grado más, tienen que generarse procesos para los que muchas especies no van a estar adaptados y no van a sobrevivir. Entonces, fíjense cómo el cambio climático también está íntimamente relacionado con la pérdida de biodiversidad. Además, estableció que la tendencia para fines de siglo de continuar el uso actual y de continuar todo lo que es los medios de producción actuales está pronosticado para casi 4 grados de aumento de temperatura, o sea, 3.7 en realidad. Fíjense, si estamos hablando de que la incidencia de casi 1 grado es fatal para muchas especies, no me quiero ni imaginar lo que van a ser casi 4 grados más hacia fines de siglo. Y no queda tanto para fines de siglo, les digo, quedan 80 años. Pues a nosotros nos puede parecer mucho, pero no lo es. Entonces, por último, plantea que esos casi 4 grados de tendencia para fines de siglo son insostenibles bajo todo punto de vista. Y que va a ser imposible lograr un aumento cero de temperatura porque tenemos poco tiempo, pero tenemos que canalizar todas las acciones y todas las medidas para limitar el aumento de temperatura solamente a 2 grados. 2 grados se considera que dentro de todo el sistema ambiental podría, y lo digo en potencial, podría llegar a ajustarse a perturbaciones de forma casi exitosa. No exitosa del todo, va a haber consecuencias, pero bueno, serían el mal menor. Para limitar el aumento de temperatura a esos 2 grados para fin de siglo, tenemos que bajar entre un 40 y un 70% la emisión de gases para mediados de siglo, para 2050, y eliminar la emisión de gases de invernadero para el año 2100. Algo bastante utópico, muy utópico, utopista, ni siquiera utópico, viendo que realmente hasta ahora no tuvimos tantos resultados positivos en la implementación de muchos instrumentos o muchas medidas internacionales. Con lo cual, les diría que la semana que viene vamos a ver escenarios y les diría que vamos a estar más cerca de uno que de otro de los escenarios que vamos a ver. Entonces, con esto les dejo, esto es el panorama o esto es lo que vamos a ver hoy, en lo que nos vamos a centrar hoy, y con esto y el material que tienen en el foro, les propongo empezar a debatir para ver si la semana que viene causas, consecuencias y cómo está trabajando el sector turístico en torno a este panorama que en muchos casos ya está siendo irreversible.